A ver qué es lo que dice el Evangelio. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a leer juntos los versículos del 31 al 35. Recuerde el tema, cómo superar el rechazo. Si ya lo tiene, ahí en su Biblia, está puesto ahí en la pantalla también. Esta porción se titula La madre y los hermanos de Jesús. Lean conmigo, dice el versículo 31, ¿cómo? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como que no vienen muy despiertos ahora, ¿verdad? Como que no los oí leer esta porción. Muy bien, vamos a tener presente este relato, esta historia. Sin lugar a dudas, que el rechazo puede ser un golpe devastador para muchos de nosotros, si este rechazo viene, como ya lo he manifestado, de personas muy cercanas a nosotros. Pero cuando vemos, meditamos en la vida de Jesús, pensamos y vemos que Él vivió, como dice el autor de los Hebreos. Recuerda lo que dice el autor de los Hebreos, que Jesús vivió una constante contradicción de pecadores. Una constante contradicción de pecadores. Jesús siempre estuvo nadando contra la corriente. Siempre. Y lo vemos en el Evangelio. Siempre estuvo nadando contra la corriente. No podemos ver a Jesús en un sentido que Él pudiera tener gente aliada a Él, gente cercana a Él, que lo animara, que lo alentara en medio de las circunstancias que estaba viviendo. No, no lo vemos. Era casi todo lo contrario. Jesús estuvo constantemente desde su nacimiento en contra de la corriente. Y como leíamos hace unos momentos en el capítulo 2 de Mateo, apenas estaba recién nacido y ya andaba buscándolo un rey. ¿Para qué? ¿Para adorarlo? No, para matarlo. Y luego a los 2 años hay un decreto, pero es un decreto diabólico, donde matan a todos los niños menores de 2 años, porque querían ¿qué? Querían matar al Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús fue una lucha constante con el rechazo. Lo rechazaron también, y vemos en el Evangelio, lo rechazaron los fariseos, lo rechazaron los religiosos de su tiempo, lo rechazó el Sanedrín. Hubo mucha gente que rechazó al Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles, hermanos, en esta tarde, que lo que hoy quiero hablar no es de esa clase de rechazo. Hoy vamos a hablar de alguien tan cercano a Jesús que lo rechazaron abiertamente. Y estamos hablando nada menos que de su propia familia. De su propia familia. Nos vamos a dar cuenta que la familia de Jesús distaba muchísimo de ser una familia perfecta. De hecho, la familia de Jesús no era perfecta. Era una familia disfuncional, quizá como las familias que estamos acá. Una familia donde tenía demandas, tenía compromisos que cumplir, tenía problemas que resolver, como tu familia y la mía. Era una familia normal. Pero, ¿qué hacemos cuando el rechazo viene de las personas que más amamos? Por ejemplo, nuestra propia familia, tu propia familia. En ocasiones el rechazo viene de nuestros propios padres. Es por eso que si queremos tener una familia ordenada, y es lo que estamos tratando en estos 50 días, si queremos tener una familia ordenada, lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo rechazaron? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero compartir 4 cosas
que tú y yo podemos hacer si hemos enfrentado el rechazo o estamos enfrentando el rechazo en el día de hoy. Como primer punto, anote por ahí, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hizo Jesús? Él es nuestro ejemplo supremo. Él fue rechazado por los que estaban más cerca de él, su propia familia. Entonces, lo primero que tenemos que considerar que es que Jesús tuvo una familia normal. Jesús tuvo una familia normal. No sé por qué algunos piensan que Jesús tuvo una familia excepcionalmente diferente, tanto que hoy en día mucha gente está hablando de ella como la Sagrada Familia. Como la Sagrada Familia. Como ya dijimos, si sacamos a Jesús de la ecuación, nos damos cuenta que era una familia problemática. Era una familia no normal, que tenía sus propios desafíos, como la tuya y la mía. Y esto, precisamente, familias que nos encontramos aquí, nos debe llenar de esperanza. Jesús tuvo una familia de carne y hueso como la tuya y la mía. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio, porque quizás hemos concebido, tenemos en nuestra mente un concepto equivocado de esto. Y esto que voy a mencionar no es lo que yo digo, sino es lo que dice el Evangelio, es lo que dice la palabra de Dios. Y quizás para muchos este tema o estos conceptos vaya a causar cierta controversia en tus pensamientos, pero no es lo que yo digo, sino es lo que dice la Biblia. El Evangelio dice que Jesús tuvo, ¿qué? Hermanos y hermanas. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús tuvo hermanos y hermanas. Jesús tuvo hermanos menores porque Él fue el mayor, que tuvo que sortear toda clase de problemas y de vicisitudes en su familia. Y vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio al respecto. Marcos capítulo 6, en el versículo 3. Marcos 6, versículo 3. Si lo quieren leer, por favor, en voz alta, que se escuche. ¿Qué dice este versículo? Dice: qué interesante, fíjese lo que está diciendo ahí Jesús. Ahí está incrustada la palabra Jesús, pero dice, no es este, y nos da una descripción de la familia de Jesús, ¿verdad? Primeramente nos dice que él era ¿qué? Carpintero. Después, que tenía una madre, era María. ¿Y qué más? Hermano de Jacob. ¿Quién más? José, de Judas y de Simón. Y después añade, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Es lo que dice el Evangelio. Y probablemente el concepto que tú hayas escuchado de la tradición es que esto no es verdad. Es que Jesús fue el único hijo de María. Pero lo que dice el Evangelio es esto, no es palabra mía, es la Biblia, es la palabra de Dios, que nos está aclarando y nos está diciendo categóricamente que Jesús tuvo ¿qué? Hermanos y hermanas. Sí, tuvo una madre, tuvo un padre, ¿cómo se llamaba? José, y su madre María. Contrario a lo que nos han hecho creer que Jesús fue el único hijo de María, los evangelistas desmienten esa idea y luego de convertirse en una tragedia, bueno, pero ¿cómo? ¿Y lo de María siempre virgen? No. Jesús tuvo una familia normal y ese es el punto. Qué bueno que Jesús tuvo una familia normal, como la tuya y la mía. Porque la familia de Jesús no fue perfecta. La familia de Jesús no fue perfecta. La Biblia dice una y otra vez que era una familia normal, con problemas normales. Y esto
nos debe hacer descansar y nos debe alentar también. Porque alguien dirá, entonces si Jesús pudo con ellos, ¿yo puedo también? Claro, claro que lo puedes. Si Jesús lo pudo hacer, pudo enfrentar a su familia en estas condiciones, nosotros también podemos lograrlo. Dios puede hacer cambios. Dios puede obrar en la familia. Dios puede obrar en aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha rechazado, que nos ha hecho sentir mal. Dios puede cambiarlos. Lo interesante es que Jesús nunca, óigalo bien, Jesús nunca estuvo buscando tener la aceptación de su familia. Ojo con esto. Jesús nunca estuvo buscando tener la aceptación de su familia. Porque el problema que hay entre nosotros, y a diferencia de Jesús, es que nosotros muy fácilmente, ¿qué hacemos? Nos enganchamos con las personas. Muy fácilmente nos enganchamos con la familia. Queremos tener el aprecio, queremos tener el agrado, queremos tener la empatía, queremos tener el apoyo de nuestra familia, pero déjame decirte que esto es correcto, que anhelemos el apoyo y el aprecio de nuestra familia. Es correcto, sí. Pero lo que vivió Jesús con su familia, a él no lo empujó, o como se dice, no lo catapulsó, ¿verdad? No lo catapulsó, así se dice, para cumplir su ministerio. No. Si hubiera sido por la familia de Jesús, hoy estuviéramos dedicados a otra cosa. Si hubiera sido por la familia de Jesús, hoy estaríamos totalmente perdidos. Porque su familia dejó mucho que desear acerca de las expectativas que Jesús tenía. Algo interesante aquí, Jesús no tenía la aceptación de los suyos. Jesús no tuvo la aceptación de los suyos. Y vamos a verlo, que dice el Evangelio. En el capítulo 6 de Marcos, versículo 4, ¿qué dice? ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque estas son palabras de Jesús. En todas partes dice, se honra a un profeta. Menos, ¿dónde? En su tierra, entre sus familiares, ¿y qué más? Y en su propia casa. Son palabras de nuestro Señor. Pero ¿por qué lo dijo? ¿De dónde lo sacó Jesús? Ahí se sintió iluminado, algún concepto de Confucio, de Aristóteles o qué sé yo. No. Él lo expresa por la experiencia que él estaba viviendo en relación a las personas más cercanas a él y que eran su propia familia. Por eso él manifiesta esto. Si crees que para Jesús fue fácil sobrellevar a una familia que no creyó en él, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Jesús experimentó el rechazo de ellos. Y ese es el segundo punto a considerar. Jesús experimentó el rechazo de ellos. Ese rechazo golpeó la vida de Jesús, sí. Eran momentos de vergüenza quizás. Eran momentos de dolor. Veamos otra porción del Evangelio donde se enmarca la familia de Jesús. Marcos, ahora capítulo 3. Marcos capítulo 3, 20 y 21. ¿Qué dice? Lean por favor.
Esta fue la experiencia del Señor Jesús. Dice que estaba predicando en una casa. Las multitudes, como era algo natural, las multitudes se acercaban para escuchar a Jesús. Y las multitudes estaban ahí, ¿verdad? Dice que empezaron a juntarse. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer, porque tenían que atender a esas grandes multitudes. Pero dice el 21, que cuando sus familiares, fíjense, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, se había hecho un alboroto allí. Y cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, ¿intentaron qué? Intentaron llevárselo, sacarlo de ahí, porque lo consideraban fuera de sí, lo consideraban loco, lo consideraban a una persona que estaba hablando palabras que no eran ciertas. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo y le dijeron, ¿cómo? Está fuera de sí. En otras palabras, está loco. Quizás su madre, sus hermanos le dijeron los hermanos de Jesús a su madre, mamá, pero está causando problemas, está loco, está fuera de sí, vamos a sacarlo de ahí, vamos a llevarlo a un psiquiatra. ¿Se da cuenta? Decían, está fuera de sí. Su propia familia, los que estaban cerca de él. Jesús fue rechazado. Vamos a ver otra porción del Evangelio, pero ahora en Lucas capítulo 4. Lucas 4, 29 y 30. Lean en voz alta, por favor. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba pintada la casa de ellos, para enseñarle. Mas él pasó por el medio de ellos. Y levantándose, dice, ¿qué le hicieron a Jesús? Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para que de ahí les predicara la palabra. ¿Dice eso ahí? ¿Qué dice? Para aventarlo. ¿Para qué? Dice para despeñarle. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Sus hermanos estaban ahí para defenderlo? ¿Su familia estaba ahí para hacer algo por él? ¿No es lo que nuestra familia debe hacer por nosotros cuando nos encontramos en alguna situación difícil? ¿No es dar la cara? ¿No es enfrentar la situación y decir, ven hermano, yo te apoyo y te ayudo? Eso es lo que debemos hacer. Pero aquí yo creo que se hicieron los oxisos, porque probablemente por ahí estaba su madre y sus hermanos, pero no hicieron nada para defenderlo. No hicieron nada. Vamos, a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5. Lea conmigo, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en Jesús. ¿Se da cuenta? Ni aún sus hermanos creían en él. Pero ¿cómo le hacía Jesús para tratar con esta gente? ¿Cómo le hacía Jesús para tratar con su familia? ¿Cómo es posible creer en uno cuando los que nos aman no creen en nosotros? ¿Cómo es creer en uno cuando los que más amamos no creen en ti, no creen en mí? Si estás experimentando algo parecido, déjame decirte qué hizo Jesús, de acuerdo a lo que nos muestra el Evangelio. Este es el tercer punto. ¿Qué hizo Jesús?
Jesús supo ¿qué? Cómo enfrentar el rechazo. Jesús supo cómo enfrentar el rechazo. Hay cosas que nosotros debemos hacer, que Jesús hizo, y que han quedado como ejemplo y testimonio para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Jesús supo cómo enfrentar el rechazo. Número 1, ¿qué dice? Jesús no intentó controlar el comportamiento de su familia. Fíjese bien, Jesús no intentó controlar el comportamiento de su familia. Yo no veo ni un solo pasaje en la Biblia a Jesús forzando, a Jesús manipulando, a Jesús presionando, a Jesús exigiendo algún cambio de ellos. No lo vemos en las Escrituras, no. Pero ¿qué dice la segunda parte? Pero tampoco permitió que la conducta de ellos controlara la suya. Que la conducta de ellos controlara su propia conducta. No lo vemos. Número 2, no exigió que su familia estuviera de acuerdo con él. Porque la misión de Jesús no era complacer a su familia. La misión de Jesús era glorificar a ¿quién? A Dios, al Padre. No era darle o complacer a su familia, sino él tenía que cumplir la agenda de Dios. Y a veces, ¿qué tipo de agenda es la que estamos cumpliendo? No, pero es que mi padre me dijo que yo tenía que ser arquitecto y ahí estoy, pero a mí no me gusta, pero quiero complacer la agenda de mis papás. No, pero yo quería hacer esto, pero ellos me forzaron a hacer esto. No, pero yo quería complacerlos a ellos y nos enganchamos. Pero la Biblia dice, ¿qué proverbio es cuando dice, instruye al niño? ¿Qué proverbio es? 22:6. Algo así. Instruye al niño, y después ¿qué dice? No, a ver, después ¿qué dice? Instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuera no se apartará de él. ¿Instruye al niño en qué? Dios nos dijo aquí en ese proverbio, instruyan al niño en mi camino. 22:6. Él está diciendo, instruye al niño en su camino, no en el mío, no en el tuyo. Tenemos que tener el concepto, y esto que quede bien claro, que tenemos que instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. Amén. Pero este proverbio dice, instruye. ¿Quién lo va a instruir? El Padre. Y el Padre, para instruirlo, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe estar? Capacitado. Debe estar presto, atento para instruir al niño en el camino de Él. Porque nuestros niños fueron creados con dones, habilidades, talentos, y nuestros niños tienen un propósito que es muy diferente al de tu padre y al de tu madre. Pero lo que nosotros debemos hacer como padres es instruirlos, estar al pendiente de lo que ellos o de lo que Dios está mostrándoles a ellos en cuanto a su desarrollo en todas las áreas. Nosotros como padres tenemos que instruirlos, reconociendo, por eso el mensaje pasado hablamos de esto, cómo debemos estar nuestros padres, cómo debemos estar como padres, cabeza del hogar, al pendiente de nuestros hijos. Tenemos que instruirlos, está dentro de, para que ellos se desarrollen y sean las personas que puedan cumplir su propósito en la tierra. No tu propósito, no mi propósito, sino el propósito que Dios tiene para ellos, porque para algo los formó. Así como a ti como padre y madre te formó para algo, a nuestros hijos también. Pero no nuestros hijos tienen que seguir mi agenda. ¿Queda claro? Número 3. Jesús, ¿qué hizo? Redefine su familia. Y vamos al texto del principio, Marcos capítulo 3.
versículo 31 al 35, y vamos a ver que Jesús redefine su familia. Lean por favor en voz alta, que se escuche. Dice la palabra: interesante, ¿verdad? Porque lo que estaba experimentando en este momento el Señor Jesucristo, pues fue que Él estaba en su ministerio, predicando la palabra de Dios, enseñando a las personas. Pero alguien vino y se acercó a Él y le dijo: ahí te buscan, ahí están tu madre y tus hermanos y te llaman. ¿Qué pensamos que querían hacer ellos? Pues sacarlo y llevárselo, porque ¿qué consideraban? Está fuera de sí. Pero Jesús les contesta de la siguiente manera: aquí están, y yo creo que se lo señaló, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de Dios, dice Jesús, es mi madre y mi padre y mis hermanos. Aquel que hace la voluntad de Dios. Qué interesante es esto aquí. Qué interesante es esto aquí. ¿Saben qué? Quizás algunos de nosotros, quizás tú o yo, que nos encontramos aquí, hemos experimentado el rechazo en tu casa, por tu familia, por tus padres, o alguien cercano a ti y a mí. Encontramos aquí a una familia. ¿Alguien lo ha experimentado así? Encontramos aquí en la iglesia a una familia. Encontramos quizás, y es importante mencionarlo porque estamos trabajando en esto, en ese grupo pequeño encontramos a hermanos y hermanas. Por eso, si no estás participando en un grupo pequeño, estás perdido. Porque es ahí donde encontramos verdaderamente lo que a veces mi familia cercana no me da. Por X circunstancias, quizás porque viven lejos de ti, quizás porque no los ves frecuentemente, pero en el grupo pequeño y en la congregación podemos encontrar y recibir lo que quisiéramos recibir de parte de ellos. Por eso es importante la fraternidad, la unidad, el amor mutuo y el respeto. Es lo que tenemos que hacer, vernos como una familia, vernos como hermanos y hermanas, respetarnos como tales, para poder cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial.